Creo que ahora ya no es un secreto para nadie que de una forma u otra, pero cada uno de nosotros evalúa el mundo que nos rodea y las personas que están en él por su apariencia. Solo vale la pena ver a una persona con ropa sucia en la calle, por lo que lo primero que me viene a la mente es definitivamente un drogadicto o un cocinero. Bueno, tal vez una persona enferma o simplemente un vago que no quiere cambiar nada en su vida. Pero aún así, por muy triste que sea darnos cuenta de todo esto, a veces en nuestra vida hay momentos que nos hacen mirar todo lo que nos rodea de otra manera. Y, por cierto, a veces estas historias le suceden incluso a aquellas personas que ya han visto muchas cosas en sus vidas y definitivamente es difícil sorprenderlas con algo. Es difícil, pero aún posible. Y esta es la que, amigos, será nuestra historia. Su origen se remonta a mediados de los años 90, cuando un famoso millonario se vio obligado a realizar un viaje de negocios con su guardaespaldas a uno de los San Francisco más pobres y en ese momento lejos de ser seguro. Entonces Berín ya tenía más de 60 años y era un hombre muy difícil. A partir de 1991, fue incluido cada año en la lista Forbes en Estados Unidos. Al mismo tiempo, muchos admiraron su biografía, porque el hijo de una limpiadora común y corriente a la edad de 26 años se convirtió en millonario, y todo el viaje de su vida en la cama estuvo lleno solo de lucha y trabajo insoportable. Era calculador, inteligente y astuto, y la vida le enseñó a no creer en los cuentos de hadas. Y, de hecho, este viaje tampoco fue en vano. Le hacía tiempo que quería construir un centro comercial en este barrio pobre y por eso fue a ver el lugar correcto. La lucha por un terreno lacado no era una broma, y cuando Greg estuvo de acuerdo en que todos los momentos estarían en San Francisco, decidió caminar un poco por la costa, por así decirlo. Le llevó media hora descubrirlo todo. Tras lo cual se subió al coche con su guardaespaldas y se dirigió al caro hotel. Y probablemente nunca nos hubiésemos enterado si no fuera por lo que pasó después. Al llegar al hotel Giererg, el millonario descubrió que no tenía papel. Estaba acostado en mi chaqueta, pero cuando iba a recibir mi tarjeta VIP del cliente, me sorprendió descubrir que simplemente no estaba allí. Una vez compartió con los empresarios. Luego recordó que durante la caminata se quitó la chaqueta y se la echó al hombro. Y lo más probable es que fuera entonces cuando lo defendiera. Por supuesto, para Greg no fue una tragedia, a pesar de que hubo una gran cantidad de préstamos, alrededor de $3,000 en efectivo y tarjetas de visita. Se instaló en el hotel con mucho gusto y sin problemas. Pero entonces surgió la pregunta, ¿qué hacer a continuación? Recuerdo que mi guardaespaldas se ofreció a ir a buscarlo, pero le pregunté y él mismo cree que en el barrio más pobre habrá una billetera en el terraplén y lo esperará. Después de lo cual solo bajó la vista y se dio cuenta de que aquella era una idea inútil. Entonces, ¿qué debo hacer entonces? El guardaespaldas le pidió a su patrón, sorprendido, a lo que Berín solo respondió, que esperara a que el que encontrara mi cartera se pusiera en contacto conmigo. Entonces, de anticipación, pasaron 2 horas. El guardaespaldas no encontró un lugar para sí mismo, comprendiendo en algún lugar del fondo de su alma que este también es su error. Y el millonario en ese momento disfrutaba de las vistas desde la ventana y esperaba la llamada. Pero el teléfono estaba en silencio. 2 horas más tarde, el guardaespaldas decepcionado le dijo al empresario, «Señor, creo que no tiene sentido esperar y esperar que la gente de la zona pobre nos llame. Bueno, veamos realmente las cosas. ¿Qué más puedes esperar de ellos? Otra cosa, si perdió su billetera en algún lugar del centro, entonces habría al menos alguna esperanza de que lo reconocieran y decidieran devolverla. Y allí vive gente rica, no es que sea pobreza. Pero, para su sorpresa, dijo Gates, esperaremos. Después de lo cual el guardia guardó silencio y se sentó en una silla. Tan imperceptiblemente, la hora se acercaba a la noche. Fue entonces cuando el millonario en compañía de su fiel guardaespaldas tuvo que abandonar San Francisco. El sol empezó a ponerse en el horizonte y el guardia volvió a acercarse a Dexter. Señor, ¿vamos a volver hoy? Pero Jack solo respondió, no, esperaremos. Por supuesto, el guardia quedó muy sorprendido y no entendía por qué su jefe esperaba recibir esta llamada, pues para él todo era obvio, tras lo cual incluso se opuso. Pero después de todo,
quien encontró su billetera podría haberse puesto en contacto con nosotros hace mucho tiempo. Allí están todos tus contactos y solo te llevará unos minutos. Es obvio que quien encontró la billetera ni siquiera la va a devolver. Quizás sea así, respondió el millonario y dijo que hoy nos quedaremos aquí. Entonces el día cambió por la noche. Pero a la mañana siguiente, para su sorpresa, sonó el teléfono. La voz al otro lado del cable dijo que había encontrado la billetera y quería devolvérsela al dueño, tras lo cual se ofreció a encontrarse en una de las calles de esa paupérrima cuadra. Por supuesto, el guardia tuvo mucho cuidado al decir estas palabras, y lo único que le vino a la mente fueron las suposiciones de que al otro lado del teléfono solo podía haber bandidos que, al enterarse de quién era el dueño de la billetera, decidió traerlo de esta manera. Y vale la pena decir que esa versión tenía derecho a vivir, porque el trabajo de un guardaespaldas es precisamente garantizar la seguridad de su jefe. Pero el millonario decidió ir allí y llevarse su cartera. Al mismo tiempo, diciéndole a su guardia con una sonrisa, te tengo, así que no tengo nada que temer. Y así sucedió. Más cerca de la hora acordada, se subieron al coche y se dirigieron a la dirección. Como dijo más tarde el propio empresario, probablemente entonces ya estaba listo para ver a cualquiera. Y una madre solitaria y un anciano que quiere dinero a cambio, e incluso un joven. El niño, con cuidado y mirando a su alrededor, sacó la billetera del millonario de debajo de su camiseta y se la dio. El guardia que decidió comprobar qué había dentro y, cuando lo abrió, estaba, por decirlo suavemente, en shock. Absolutamente todo el dinero, tarjetas y demás contenidos estaban dentro y nada desapareció. Tal giro de los acontecimientos impresionó tanto al millonario, que decidió agradecerle. Al mismo tiempo, preguntó qué quería a cambio, pero sus palabras lo impresionaron aún más. Dame, por favor, $1. Preguntó con una sonrisa al guardia. La cosa es que no tenía dinero para llamarte y ayer no los encontré. Y recién hoy el vendedor de la tienda frente al contestador automático me dio $1 para que pudiera hacer esta llamada. Ahora necesito devolverlo. Vale decir que no se sabe cómo se distribuyeron estos 3 ese día, pero una cosa sí se sabe. Kenneth Bergreop nunca construyó un centro comercial en esa zona y probablemente te preguntes por qué. La respuesta es muy simple. En ese lugar construyó una escuela para los pobres. Pero eso no fue todo. Dado que esta historia se conoció muchos años después del incidente y el propio Berin la compartió, vale la pena pagar por el hecho de que fue ella quien la cambió. Un millonario que no llegó a ser millonario en 2019 a la edad de 91 años fue recordado por millones de personas como un millonario filántropo. Gastó $80 millones a favor del Instituto y Museo Nacional Smithsonian. Construyó varias escuelas en distritos pobres con su dinero personal. Y pagó becas a estudiantes de familias pobres. En 2000, Berin también donó $7,5 millones para ampliar la Universidad de California y creó el Centro para la Mejora de las Calificaciones de KW, que participa en programas para la formación de directores de escuelas públicas y ofrece becas a 50 directores principiantes cada año. Por lo que la Universidad de California incluso le otorgó el título de canciller en 2001. Pero eso no es todo. También fundó la IAPCAD en California en 2000 para proporcionar asistencia gratuita a personas con discapacidades físicas que no pueden permitírselo. Hasta septiembre de 2013, la IAPCAD ya ha transferido más de 940.000 ruedas a 152 países de todo el mundo. En 2005, también fundó un grupo sin fines de lucro que apoya el agua potable en todo el mundo. En una entrevista en 2010, estimó que había donado entre 200 y 300 millones de dólares, y dijo que su dinero ya no interesa, porque hay algo mucho más importante que lo que aprendió en las calles de San Francisco. En cuanto a ese tipo, lamentablemente no se sabe cómo resultó su suerte, pero algo hace pensar que se encuentra bien y el millonario definitivamente no se olvidó de él. Bueno, esta historia, como debe ser, nos muestra a todos mejor. Que a veces incluso las acciones más simples y quizás estúpidas para alguien pueden cambiar no solo el corazón de piedra de una persona, sino también el destino de millones de personas en todo el mundo. En general, aquí tenéis una historia así, amigos.
Escribe tu opinión y cómo te iría realmente en lugar de un chico y un hombre de negocios. Bueno, eso es todo por hoy. Valora el video si te ha gustado y hasta pronto. Adiós.